Bienvenido a nuestra nueva clase de fenómenos de transporte y balances para continuar en los tópicos de la continuidad de un transporte, de un flujo, de un movimiento. Entonces habíamos visto unas ecuaciones y que les puse un ejemplo en la prueba y no entiendo cómo. Es una tarea más que superhumana que hayan contestado las tres preguntas y sobre todo el problema y haber calculado tantas flechas, porque cada una de esas flechas hay que evaluar la ecuación y darle los puntos de entrada y después graficarlo en el punto que va. Miraba la cantidad de flechas que tiene la prueba y le di yo por lo menos unos 3 minutos de cálculo por cada flecha y dibujarla en el punto que corresponde. Es imposible. Quedé asombrado. Entonces, como de eso se trata, aquí traje un documento para ir compartiendo que nos va a servir de guía de desarrollo de la clase. Comparto con ustedes entonces. Eso. Bien. Todos los procesos, sea de cualquier disciplina, de la ingeniería, en donde se transforman productos de A a B, existen los reactores. Entonces, nosotros hablábamos de una ecuación de continuidad, de una ecuación de balance de masa, de una ecuación donde entraban las hormigas y salían las hormigas. Entonces, tenemos un flujo que entra y sale, entre comillas, por una ventana, por una puerta. Y lo que está saliendo del stock empieza a disminuir en términos del tiempo en la medida que el tren de carga va llevando el producto, o los camiones en este caso en la minería. Entonces, el reactor es un recipiente diseñado para que en su interior se produzcan ya sea reacciones químicas, biológicas, transformaciones físicas, mezclas, entre otras. Entonces, el reactor, en definitiva, para lo que nosotros estamos viendo, es el volumen de control. Recuérdense que acá teníamos aire, decíamos acá hay aire. Si yo hago una pelotita, aquí dentro de la pelotita hay aire y aquí estudio el aire. Si el aire está entrando por acá y saliendo por este otro lado, significa que el aire acá afuera se está moviendo. Porque este es un volumen, entre comillas, imaginario. ¿Ah? Pero cuando yo quiero lo que entra respecto de lo que sale, transformarlo, esta pelotita pasa a llamarse reactor. Porque lo que entra, vamos a hacer algo con él para que salga de otra manera. Entonces, nuestra ecuación de continuidad que atraviesa un volumen de control ahora se llama reactor. Entonces, a manera de ejemplo, puse el diseño de un reactor en el teniente. Pero este reactor se llama nada menos que convertidor. Entonces es un reactor, ¿verdad? Convertidor, convierte algo. El reactor convertidor del teniente es un reactor de baño fundido, es decir, la reacción, lo que entra
adentro del reactor está cambiando y se está fundiendo. Y como flujo continuo, dice ahí, es decir, entra, sale, y ahora mi pelotita se llama reactor convertidor, que un sólido lo está transformando en líquido en mata. ¿Ah? Entonces, ¿qué usa para fundir concentrado de cobre? Ha mostrado desde su creación una disponibilidad operacional, es decir, en los reactores del interior se ejecuta una operación. Y la operación de este equipo convertidor es una alta capacidad para fundir. Entonces, debido a su alta eficiencia térmica, miren, dentro también hay procesos térmicos, es decir, en una misma bolita puede estar entrando masa, que es el producto minero, que se está transformando en un producto, y también entra energía, ¿verdad? Porque se genera calor. Entonces, en ese reactor, como hay calor, hay partículas que con el calor se juntan, se separan, se fundan, se evaporan, suceden un montón de procesos. Entonces, dentro del reactor, que en este caso, como ejemplo, es el convertidor, hay un montón de procesos. ¿Qué significa eso que hayan procesos? Si hay procesos, productos, de ahí viene la palabra producto, ¿verdad? Es que adentro se está generando una conversión, una transformación. Esto lo saqué de una revista, lo que muestro acá y los números es una tecnología que nació en Chile y está patentada por la División Teniente del Codelco Chile. ¿Ya? Por eso le puse allí que se le alumbró la ampolleta, en el monito que tenemos ahí abajo. Clasificación de reactores. Tenemos bastantes reactores que se clasifican según su operación y según el modelo de flujo, es decir, cómo entra y cómo salen las cosas. ¿Ah? Entonces, un reactor se clasifican según las operaciones que con él se hace. Si es continuo, ¿verdad? Tenemos una taza de té, le echamos azúcar con la revoltosa, le damos vuelta y tenemos un reactor. Pero no es continuo porque nos vamos a cansar y al final vamos a sacar la cuchara. Semicontinuo, discontinuo, estacionario, no estacionario, de gran tamaño, de volumen reducido, ¿verdad? Y de carga simultánea, carga por correa, carga por capallo, carga por todos lados. Entonces, todas nuestras operaciones mineras están definidas por reactores, por las operaciones, por el tipo de flujo, ¿verdad? Y por el tipo de transformación. ¿Qué implica eso? Que hay reactores mejores que otros. Y en la medida que los han ido creando, se han ido optimizando, ¿verdad? De tal manera que en una base de ellos, que está compuesto por 4 de los que tengo allí, un reactor discontinuo con tanque agitado, un reactor semicontinuo, un reactor continuo y un reactor de tipo tubular, que se llama también flujo-pistón. En definitiva, los podemos clasificar en 4. Por lo tanto, si uno va a una planta y mira el reactor para allá, mira el otro para acá, todos están, ¿verdad?, con maquillaje de la empresa por el tamaño, por la forma de rotar, si es de eje vertical, si es de eje horizontal, si es de eje cónico como el molino de campana, por ejemplo, si es rotativo horizontal como el aglomerador, como el chancador de bola, ¿verdad? El reductor de tamaño, el molino de bola.
etc. Cada vez que miramos un equipo, cae en una de estas definiciones. ¿Y por qué lo miramos nosotros? Porque nuestro balance de entrada y salida depende del tipo de reactor. Y además del tipo de reactor depende de la cantidad de energía que requiere. Ustedes han visto que los aglomeradores tienen 30, 50 toneladas de producto al interior en pura, ¿verdad?, materias primas, y son continuos, es decir, entra y sale, entra y sale, entra y sale. Por lo tanto, en el día pasan miles de toneladas por ese tipo de reactor. Veamos. Reactor discontinuo tanque agitado. A este reactor se le llama reactor tipo BASH. Dijimos, es un recipiente que en este caso está agitado, esto da vuelta, ¿ya? Esto es el equivalente a la taza de té. Se carga el producto 1, se carga el producto 2, se coloca el té, el agua, el azúcar, etcétera, o agua, durazno, azúcar, y vamos a hacer mermelada de durazno. Entonces le damos vuelta y tenemos un reactor discontinuo, porque esto se carga y después el reactor se tapa. Se deja de cargar, se echa a correr y después se saca, ¿verdad?, una partida, una cantidad. Por eso se le llama reactor discontinuo, porque no está siendo alimentado en forma sistemática. Y agitado porque tiene una revoltosa, ¿verdad?, que da vuelta. Por eso le decía, esto se parece a la taza de té. La agitación se supone que mezcla el producto 1, el producto 2 y el producto 3 a nivel de cálculo. Se hace de tal manera que cada uno de ellos se difunda en el otro y al final quede a una concentración constante. Entonces, en el tiempo, en la temperatura y la concentración del producto que estamos buscando es uniforme al interior. El régimen no es estacionario porque es flujo, ¿verdad?, BASH. Puede tener intercambio de calor, puede tener tubos aquí en los bordes en donde circule, ¿verdad?, un producto o un líquido de tal manera que mantenga a una temperatura, ¿verdad?, en función del tiempo. Ahora, el que sea adiabático o no adiabático depende del tipo de reactor, porque nosotros hay veces queremos un reactor que bote calor. Y hay otros que queremos que no se arranque el calor. Este se llama adiabático. ¿Ah? Ustedes se recuerdan termodinámica, eso se llama adiabático. Entonces, el reactor discontinuo generalmente se genera para preparar una lanchada, ¿ah?, de producto. Es decir, vamos a generar, esto va, por ejemplo, para la industria, imaginemos, del queso. Hay una cierta cantidad de litros de leche, se le echa el cuajo, ¿verdad?, se le echa la sal, se agita y se acabó. Y de ahí va a salir una cierta cantidad de queso. Borramos las líneas que hicimos. Nos vamos a la otra laminita. Ahí tenemos un ejemplo de un reactor BASH. ¿Ya? Preparamos una lanchada de producto, le echamos las cosas, ¿ya? Ahí tenemos una entrada, acá tenemos una salida, acá tenemos otra salida, allí tenemos un sensor, ¿verdad?
Y esto trabaja por una cantidad. Se genera la cantidad y se saca. Eso lo han visto ustedes en la minería, con la olla, ¿verdad? La olla de fundición. Viene la olla, saca un cucharón y con el cucharón empieza a vertirlo en una moldeadora. Entonces, ese es un reactor tipo PASH que ustedes debieran, ¿verdad?, identificar. Otro concepto. Un reactor semicontinuo, ¿verdad? Que eso es como hacer, entre comillas, si usted alguno ha hecho o ha visto a la mamá, uno podría colocar aquí sobre un nivel de inicio, podría colocar puras yemas de huevo, ¿ah? Yemas de huevo, les presento la yema de huevo, bien fea mi yema de huevo, ¿ah? Y empezamos a agitar. Agregamos aceite, cuesta escribir con el ratón, agregamos aceite, ¿ah? ¿Y qué estamos haciendo? No le podemos echar el aceite de una. Tenemos que ir echándole el aceite como flujo. Como un flujo de aceite en función del tiempo. Empezamos a dejar caer un hilo de aceite, ¿y qué va a pasar? Que el nivel del líquido va a ir subiendo. Y cuando llega a un punto X, vamos a suponer lo que está acá arriba, paramos. Por eso que se llama semicontinuo, porque parte de un punto cero en un tiempo cero y terminamos en un tiempo otro, ¿verdad? Distintos ambos de cero. Bueno, lo que hicimos fue mayonesa. La mayonesa se hace así. ¿Está bien? Entonces, tenemos la agitación perfecta, las RPM no cambian, la entrada y la salida, ¿verdad? La salida va a ser toda de una, pero la entrada está haciendo en función del tiempo. El régimen no es estacionario, porque es discontinuo. Generamos esta lanchada, después generamos otra, pero en cada una nos demoramos un tiempo. Por lo tanto, es como tipo diente de sierra. Hacemos una, después hacemos la otra, después hacemos la otra, ¿verdad? Y así sucesivamente. Nuevamente puede que uno genere enfriar o quiere calentar. Uno agrega calor o quita calor o no deja entrar ni salir calor. Entonces podría ser isotermo o adiabático. Había Felipe Vich estaba afuera, ya lo dejamos entrar. Bien, sigamos. Veamos un ejemplo de esto. Allí tenemos. Pero me quedó el rayado anterior, lo borramos. Ahí. Aquí tenemos una maquinita, ¿verdad?, que ahora es de un sistema semicontinuo, que uno le echa las cosas, ¿verdad?, y empieza a generarse, entre comillas, un producto, ¿verdad? Se parece un poco a lo que ustedes han visto ahí en el laboratorio, al proceso de floración, ¿verdad? Que le echamos una cantidad de productos, le echamos burbuja de aire, ¿verdad?, y se empieza a generar la espuma y sale el concentrado. Por lo tanto, tenemos un tanque que preparamos por lanchada. ¿Ya? Preparamos una cierta cantidad. Claro que este no es el equipo, sino que está allí de ejemplo. ¿Ya? Esto se asemeja al equipo de flotación. El reactor ahora continuo. Este es el que
generalmente se usa mayoritariamente en las empresas de productos continuos, es donde el tiraje se llama, el tiraje es continuo. Entonces tenemos productos que entran, productos que salen y el reactor. Este es nuestro volumen de control. ¿Ah? Aquí tenemos el aire que viene húmedo, pasa por este reactor y sale aire seco. Por lo tanto, el agua se quedó aquí dentro. Por ejemplo, podemos tener nosotros un aire que viene con cierta humedad relativa. Viene un aire húmedo, humedad relativa, que tiene un cierto gramo de agua por metro cúbico de aire, pasa por el reactor y sale aire seco. Aire seco, ¿verdad? Seco. ¿Qué significa que salga aire seco? Que el agua se quedó acá adentro. Esto sería entonces agua. Y eso lo genera en forma continua. ¿Cómo se llamaría ese reactor? Secador. ¿Ah? Secador. Otro ejemplo. Cuando ustedes han visto que sale de la planta de flotación, sale un líquido negro. ¿Ah? Ese líquido negro, allí está el concentrado de cobre. Entonces, ese líquido negro entra al secador y sale negro también, que se llama el concentrado de cobre, polvo negro. Y aquí se quedó el agua. O las colas, en otros términos. Por lo tanto, este reactor es, ¿qué cosa? Un secador puede ser, un sedimentador, un decantador. Puede tener distintos nombres, dependiendo de la finalidad. ¿Vamos a usar lo que cayó al fondo? ¿Vamos a usar lo que sale? ¿Cuál es el producto? En función de eso, va a tener un nombre. Profesor, ¿cómo se llamaba lo que entraba? Concentrado de cobre. El que sale de la celda de flotación. Un equipito que está en el laboratorio al fondo. Y trabajan con un agua media negra. Y el concentrado de cobre es ese polvo negro que va al horno flash y sale cobre. Mata de cobre, ¿verdad? De ese polvo negro que escondida lo baja del mineral como mineroducto. Lo baja disuelto en agua. Este polvo que sale acá con agua lo manda por tubería. Abajo se recibe en un sedimentador, flota el agua, el polvo negro cae abajo. Se bota el agua y el polvo se va a secar. ¿Ya? Esto es lo que más se usa en los procesos mineros. Me puso un aviso el Zoom que se va a cortar ligerito. Cuando se corte, nos juntamos 10 minutos más si el sistema parte con el link antiguo. Si no parte, les voy a mandar detrásito uno nuevo, pero vamos a ensayar a ver si funciona. ¿Ya? Entonces, una vez que se corte, ensayamos 10 minutos. Echamos a correr, si no nos encontramos, yo preparo el nuevo mensaje para que tengan un link de ingreso. ¿Ya? Estamos claritos. Nos vamos y colocamos un ejemplo de este sistema. Allí tenemos un ejemplo, ¿verdad?
que es continuo. Entran cosas, salen cosas, van para allá, van para acá. Es un proceso, ¿verdad? En el tiempo. Solamente estas cosas se paran cuando para las mantenciones. ¿Ah? Para las mantenciones. Fíjense que este equipo que está acá está jugando. Rojo es caliente. Acá está saliendo algo caliente y estamos metiendo un líquido frío. ¿Ah? Entonces estamos robando calor. Esto que sale caliente se empieza a enfriar y lo que estamos metiendo frío se empieza a calentar cuando entra el reactor. ¿Ah? ¿Estamos bien? Aquí vamos a hacer entonces el paralelo. ¿Ya? Vamos a parar. ¿Se entiende lo que hemos dicho? Profe, ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengo que hacer? ¿a qué hora comienza la otra sesión? Nos vamos a dar a las 13, a las 15:20. ¿Está bien? Ok. ¿Estamos? 15:20. Ok. Paramos entonces la grabación.